Hola, bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Cómo sostenemos las finanzas con Dios. Damos las gracias a una pareja invitada desde la hermana República de Costa Rica, los hermanos Esteban Rodríguez y Natalia Ramírez. Bienvenidos Esteban y Nati a su programa. Muchas gracias. Gracias. Le damos las gracias por abrirnos la puerta de su hogar y compartir con nosotros las hermosas experiencias vividas a través de Compás Católico, taller de evangelización del Ministerio Compás Latinoamérica, que nos enseña a cómo sostener las finanzas con Dios. Queremos invitarlos a que nos cuenten algo de ustedes, queremos conocerlos, quiénes son Natalia y Esteban, qué hacen, en qué iglesia sirven al Señor, qué ministerio pertenecen, qué tiempo tienen siendo familia, si tienen hijos. Cuéntenos de ustedes. Bueno, yo soy Natalia Ramírez, tengo 36 años, soy maestra de preescolar, tenemos 2 chicos, una niña de 2 años y medio y un niño de 8 meses, y él es mi esposo. Bueno, Esteban Rodríguez para servirles, muy contento de la invitación. Realmente Compás es un ministerio, ¿verdad?, que llevamos muy en el corazón y ahora van a conocer el por qué. Y pues con referente nos conocimos en un grupo ecuménico, ¿verdad? Entonces desde un inicio nuestra relación siempre estuvo, ¿verdad?, amparada por Dios. Y pues hemos estado sirviendo, ¿verdad?, en diferentes pues lugares o ministerios. Actualmente somos parte de la catequesis prematrimonial en la parroquia de Moravia, en San José de Costa Rica, y vivimos en San Isidro de Heredia, ¿verdad? Y pues por muchos años, ¿verdad? Ya tenemos varios años de conocer de Compás, ¿verdad? De hecho fuimos la primera generación que se dio de Compás en Costa Rica y hemos sido facilitadores, creo que 4 veces, ¿verdad? Bueno, aproximadamente, tal vez, inclusive tal vez más, pero por nuestros chicos, las últimas veces se nos ha dificultado ya que son bien pequeñitos, entonces, pues ahora ese es nuestro ministerio, ¿verdad? Nuestro primer ministerio es nuestra familia, entonces estamos un poco más dedicados y pues somos catequistas prematrimoniales. Ese es un poquito de nosotros. También estamos en un grupo de crecimiento de matrimonio que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Lo llevamos como al año de casados, tenemos ahorita ya casi 7 años de casados. Entonces siempre buscamos como ese crecimiento, ¿verdad? Para que Dios sea el centro de nuestra relación. Y nos pueden decir cómo conocieron de Compás, ¿o qué? O sea, lo conocieron el primer grupo, pero ¿cómo llegó a ustedes la noticia de Compás? Sí, es una diosidencia, porque curiosamente, aunque siempre hemos estado cerquita de Dios, las finanzas era tema aparte, ¿verdad? Nunca, a pesar de haber estado en tantos grupos, habíamos encontrado esa relación de Dios y las finanzas. Entonces, un amigo que queremos muchísimo nos hizo esta invitación, que es Jorge Solís y su esposa, Melissa. De hecho, cuando Jorge pues, nos invitó, ¿verdad? Fue como chiquillos, ¿verdad? Así nos hablamos, ¿verdad? Pensamos que somos todavía muy jóvenes. Y entonces hay algo muy interesante que queremos compartir con ustedes y es algo católico, ¿verdad? Porque inclusive yo había conocido de esta parte, ¿verdad? Pero más en nuestros compañeros o hermanos, ¿verdad? Evangélicos, pero no hemos encontrado algo católico, ¿verdad? Referente a este tema de las finanzas. Y vieran qué increíble que es Dios, que nosotros teníamos aproximadamente un año de casados, alrededor de un año, y habíamos tenido ya ciertas discusiones, cierta polémica, porque Nati tenía una forma de trabajar las finanzas y Esteban tenía una muy diferente. Obviamente, basado en ese conocimiento o más bien desconocimiento de educación financiera que nuestras familias nos habían transmitido. Así que Compás nos llegó a
ayudar. En el momento indicado. No se Sí, imagina Jorge cuánto. fue como ese ángel. Totalmente. Ya, y una vez que conocieron Compass, ¿cuál fue la parte que más los impactó? Primero uno y luego el otro, porque realmente nunca nos impacta de la misma forma, por las diferencias en cómo hemos sido educados. Sí. A mí me impactó no solo la parte financiera, sino que es como un taller muy integral. Entonces la parte espiritual del contentamiento y de ver cómo estos tips para la vida funcionaban en diferentes aspectos fue lo que más me llegó, porque si lo aplicaba en las finanzas también me servía para otras partes de mi vida. Entonces el sentirme feliz, el sentirme plena, el sentirme amada por Dios, me ayudó en las finanzas, en mi matrimonio y gracias a Dios en la familia que estamos construyendo ahora. En mi caso, bueno, yo conocía de Dios bastante antes de conocer a Nati y estuve en muchos ministerios pastorales, sobre todo orientados a jóvenes, ¿verdad? Y pues yo siempre, pues me ha gustado mucho, soy muy analítico, me gusta buscar la verdad, ¿verdad? No me gusta quedarme con cualquier cosa que me digan y había leído la Biblia, inclusive completa varias veces, pero nunca la había entendido o le había dado este enfoque, ¿verdad? Con respecto a las finanzas. Entonces, cuando yo llegué y empecé a ver el curso de Compass, pues sí me impactó mucho porque nunca había visto este enfoque. Me sorprendió muchísimo y todavía resuena en mi cabeza los 2500 versículos que tiene, ¿verdad? La Biblia de relación a finanzas, ¿verdad? Y para mí también fue impactante el que Dios es dueño de todo. Porque tal vez uno dice, sí, Dios es creador, es omnipotente, es omnipresente, no, ¿verdad? Pero, y lo que yo he ganado con mi esfuerzo, ¿verdad? Decía yo, y pues rendirme ante Dios y poner todo en manos de Él, todo cuanto yo he ganado en mi vida, fue algo que me impactó, porque me hizo poner pies en la tierra y realmente reconocer que no era y que todavía trabajo en la humildad, que cuesta mucho, ¿verdad? Eso me impactó muchísimo, pero como dice mi esposa, la integralidad, que Dios hable del trabajo, que Dios hable de ser fiadores, que Dios hable de los hijos. ¡Wow! O sea, era... y relacionado con todo esto de finanzas es realmente un curso que nos cambió realmente la vida y el matrimonio. Según ustedes, hicieron el curso hace 5 años, mucho antes de que se hablara de crisis, ¿verdad? Ah, sí. Cuando llegó la crisis de lo que nos ha arropado a todos, de esta pandemia, crisis económica, crisis sanitaria, cuarentena, ¿cómo les sirvió a ustedes emocional, espiritualmente, financieramente? ¿Cómo le ayudó lo que aprendieron en Compass? Aunque cuando llevamos Compass sonaba así como algo muy lejano de estar preparado para las vacas flacas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir una pandemia, verdad? Pues nos tocó. Pero de verdad ya teníamos como interiorizado de que Dios cuida de nosotros y que nos ama muchísimo. Entonces, también por eso nos gusta tanto ser facilitadores de Compass, porque entonces nos recordamos una y otra vez estos versículos que nos fortalecen. A mí, como les comentaba, me llega mucho la parte espiritual y eso es de lo que les quiero compartir. Cuando venía todo este momento de ansiedad, de incertidumbre, ok, voy a pensar que soy hija de Dios y que Él tiene el control de todo. Y si yo estoy siendo fiel, Él va a velar por todas nuestras necesidades y nunca nada nos va a faltar, incluido la parte de hijos, la parte de familiares y la parte de salud. En mi caso, pues sí, llegó la crisis global, ¿verdad? La pandemia, pero cuando Compass llegó a nuestra vida, ya nosotros teníamos una crisis.
Entonces, no solo nos ayudó en la crisis de pandemia, como lo voy a mencionar ahorita, sino nos ayudó desde nuestra situación de matrimonio empezando, ¿verdad? Entonces, nos ayudó tanto en esa crisis como un matrimonio empezando a estar juntos, empezando a trabajar finanzas, empezando a hacer familia. Y después con la pandemia, pues nos ayudó en mucho, porque nos enseñó desde esa primera crisis a prepararnos, a confiar más en Dios y sobre todo logramos, antes de llegar a la pandemia, tener cero deudas, lo cual nos ayudó muchísimo, porque sin la presión de las deudas en una crisis donde había muchísima incertidumbre, ¿verdad? El trabajo de Natalia es 100% presencial. Entonces hubo muchísima incertidumbre de qué va a pasar con el trabajo de Natalia, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que alguno de los dos se quedara sin trabajo, iba a tener un impacto muy grande en el presupuesto familiar y en lo que nosotros, ¿verdad? Los planes que teníamos y las necesidades pues, que hay que cubrir para nuestra familia. Entonces, Compass realmente lo que vino era a ayudarnos a confiar más en Dios y a darnos ese alivio de que ya veníamos con ciertos buenos pasos en ese camino, ¿verdad? Del mapa, del famoso mapa de Compass, trabajándolos. Y entonces lo que vino es, aunque había una gran incertidumbre, estábamos asustados, ¿verdad? Por la enfermedad y lo que podía causar. Por otro lado, teníamos una tranquilidad porque conocíamos de Dios, estábamos confiando en Dios y Dios ya venía trabajando y teníamos menos presión en la parte financiera. Ustedes nos hablan de que cuando Compass llegó a su vida, ustedes habían tenido ya ciertas irregularidades debido a la forma en que cómo los dos manejaban el dinero de forma tan diferente. Uh-huh. ¿Pudieran decirnos cuáles eran esas diferencias? ¿Qué trae Natalia de su casa y qué trae Esteban? Que al fin, en el camino, cuando los dos se reúnen, tienen que ir ayudando uno al otro a que la carga se aligere. Claro, de hecho en confianza les voy a contar, que no salga de aquí, ¿verdad? Claro. Había momentos donde me encerraba en el baño y ponía la ducha y me ponía a llorar porque yo decía, no puede ser posible que nuestro matrimonio se esté viendo tan lastimado por dinero, por cosas materiales, ¿verdad? Entonces, era una frustración tan grande porque yo, por ejemplo, no estaba acostumbrada a las deudas. Y entré a mi matrimonio teniendo esa carga de las deudas y no teniendo ahorros suficientes porque ya no los habíamos gastado en lo que era la boda y la luna de miel. Entonces, no sé, hasta la bolsa de frijoles era motivo de discusión porque, por supuesto, todos los días hay que manejar algo que tenga que ver con el dinero. Entonces, yo diría que son de los pleitos más fuertes que hemos tenido y desde el principio, porque la manera de manejar las finanzas era, yo creo que casi que opuestos, ¿verdad? Sí, como bien lo dice Nati, yo tenía deudas, ¿verdad? No eran muchas, pero tenía la deuda del carro, terrible, ¿verdad? Y también no estaba acostumbrado a ahorrar tanto. Estaba acostumbrado a lo que me gano, lo gasto y a veces un poco más. De hecho, tenía una muy mala costumbre que yo compraba con la tarjeta, pero a la vez hacía un ahorro en la empresa, ¿verdad? Y entonces a final de año me daban ese ahorro que al finalmente no era un ahorro porque yo lo agarraba todo y lo pagaba en la tarjeta, ¿verdad? Entonces tenía esos malos hábitos financieros y cosas tan simples como ir al supermercado era un gran problema. ¿Por qué? Porque yo quería echar de todo y de todos los gustos y no me importaba y después pasaba la tarjeta simplemente. Uh-huh. Y Natalia, ¿verdad? Se enojaba muchísimo porque ella pues no quería, ¿verdad? Incurrir en deudas y además cada uno manejaba su dinero,
Nada más decíamos, bueno, a usted le toca el supermercado esta quincena o usted paga los servicios esta otra quincena. Entonces era como así, repartirnos ahí, ¿verdad? Como una baraja. A usted le toca esto esta vez, a usted le toca esto y ahí vamos. Y adicionalmente, yo, ¿verdad? Una forma de expresar mi amor era por medio de regalos. Ven, esa es otra de las grandes pleitos que tuvimos. De novios, yo acostumbraba a darle regalos a Natalia. Y cuando digo regalos, no eran necesariamente cosas caras o cosas de mucho costo. Podía ser un chocolate, podía llevarle unas flores, ¿verdad? Y después, pues, ropa o alguna joyita de vez en cuando. Pero eso tiene un costo. Sí, y en mi mente nada más decía, pero si tenemos todavía que pagar deudas, no hemos iniciado los ahorros, esta platita yo lo hubiera deseado para tal cosa, ¿cómo me está comprando ropa si no tenemos la plata para ropa, verdad? Parece increíble, pero cierto. Y nunca lo hablamos de novios, ¿verdad? Porque a veces de novios uno deja pasar cosas y cree que mágicamente cuando uno se casa, las cosas cambian. Y no es así. A veces más bien empeoran. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Porque yo ya viviendo juntos, ¿verdad? Quería el mismo estilo de vida de regalos y el mismo, ¿verdad? Entonces eso no era compatible con nuestras finanzas. Y entonces yo me sentía frustrado por un lado, porque yo así le había venido mostrando el amor y ella nunca se había quejado. Y por otro lado, ella se sentía muy frustrada por los gastos que yo generaba, por regalarle cosas que inclusive a veces no le gustaban. Entonces, inclusive Compass abrió la puerta para que tuviéramos una mejor y mayor comunicación como matrimonio. Wow, qué hermosura, que gracias verdaderamente por abrir su corazón de esa forma, porque como ustedes hay muchas parejas que tienen ese divorcio financiero. Están casados, pero ven la forma de manejar el dinero de forma tan diferente y muchos por no hacer lo que ustedes hicieron, por no atreverse a reconocer que tienen un problema y aceptar donde le llega la ayuda, entonces terminan en lo que ya sabemos, en esas estadísticas horribles que lo que hacen es marcarnos la vida, porque ustedes realmente se aman, se amaban, pero estaban matando ese amor con la forma de manejar el dinero. Totalmente. De esa situación fue lo que los llevó a ustedes a querer servir al Señor a través del ministerio. Pues sí, en cuanto a ser facilitadores de Compass, porque, bueno, y como se trata de la palabra de Dios, cada curso que damos aprendemos algo nuevo. Y si al principio les dijimos lo que más nos marcó, en realidad cada vez que lo damos aprendemos algo nuevo y nos marca con diferentes cosas que vamos viviendo en la vida. Este último que dimos, hablar de los hijos, entregarle a Dios nuestros hijos, de verdad, como decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Hacerlo con los hijos no era lo mismo antes sin hijos que ahora con hijos. Entonces, como nosotros comenzamos nuestro matrimonio y esa crisis financiera, a lo que gracias a Dios hemos logrado el día de hoy, de verdad, solo con la ayuda de Él, es lo que nos hace de verdad querer compartir como este amor que brota, ¿verdad? Este amor de Dios que se desborda y uno no se lo puede contener para uno solo, así como cuando uno ve una película buenísima y uno quiere contárselo a todo el mundo, algo así es lo que nosotros sentimos por Compass y por eso queremos seguir siendo facilitadores. Bueno, totalmente apoyo lo que dice mi esposa y es que creo que desde antes que llegara Compass, pues siempre nos ha gustado participar, ¿verdad? Poder servir, ¿verdad? En mi caso, yo desde antes de Compass estuve en un ministerio de jóvenes y di muchas charlas, me gustaba dar como entrenamiento, de hecho mi trabajo es de entrenar, capacitar y qué mejor oportunidad de utilizar las habilidades que he aprendido en mi carrera
y ser facilitador de algo que puede ser tan beneficioso para otros hermanos, algo que cambió nuestra vida y que estoy seguro que las personas que lo llevan a conciencia realmente pueden sacarle muchísimo provecho y puede cambiar su vida de una forma integral, teniendo a Dios en el centro y tomando las mejores decisiones, porque eso es lo que quiere Dios a través de Compas, que a través de la sabiduría de la Biblia tomemos las mejores decisiones para nuestras familias y para las personas que están cerca de nosotros. ¿Utilizan ustedes los conocimientos que han obtenido a través de Compass en la formación de los parejas de los cursillos prematrimoniales? Sí, yo definitivamente es que es, como les decía, es algo que brota y tal vez no verbalmente, pero con las acciones se nota, ¿verdad? O sea, es casi como un estilo de vida, les podría decir. Entonces, a veces donde la gente nos pregunta, pero fijo si tienen por lo menos ahí alguna deudilla, la gente no le cabe, ¿verdad? Entonces, como tenemos una comunidad y nosotros conversamos, de la manera en que vivimos, entonces hablamos de Compas, aunque no sea explícitamente. Sí, bueno, siempre pasamos invitando, ¿verdad? Es la gente, ¿verdad? Como dice, wow, ese curso realmente cambió la vida de ustedes, ¿verdad? Porque lo recomendamos muchísimo y es un tema que también nos apasiona mucho porque hemos visto lo que las personas pueden sufrir, no solo de casados, inclusive desde solteros, las personas, ¿verdad? Se ponen una soga al cuello con tanta deuda y la sociedad actual, ¿verdad? Que es páguelo después, lléveselo hoy, hace que sea muy difícil la tentación, ¿verdad? Entonces, este conocimiento que Compas nos ha dado es tan valioso, realmente vale, bueno, como dicen, se podría pesar en oro, porque ha podido calar tanto en nosotros como en ya nuestros familiares, ¿verdad? Es increíble cómo, por ejemplo, mi hermana me pedía consejos con respecto a esto, inclusive mi mamá ha cambiado, ¿verdad? En la forma en que trabaja, digamos, sus finanzas, ¿verdad? Ya dejó, después de muchísimos años, dejó lo que son tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, ver cómo podemos a través del testimonio, porque a veces ni siquiera es ¿verdad? En el caso de ella no han llevado el curso, ¿verdad? Pero solo vernos a nosotros, lo que podemos, pues, irradiar a través de esa paz, esa tranquilidad que nosotros, pues, damos a la hora de hablar de esos temas, las mismas personas han querido, ¿verdad? Tomar en serio este tema que a veces lo tomamos muy a la ligera o somos muy orgullosos y creemos que lo podemos manejar de nuestra manera a como queramos. De hecho, llama tanto la atención que mi mamá es administradora de empresas, entonces, como dice Esteban, ella podría creer que se las sabe todas. Y aún así, a veces hay momentos donde me consulta, inclusive estaba interesada en llevar el curso porque le llama la atención, ¿verdad? Esta gente como que está haciendo algo diferente y compañeros de encuentro matrimonial han querido llevar el curso también, ¿verdad? Y mi cuñada invitó al novio porque ya vio lo importante que desde el noviazgo se vaya preparando para el matrimonio y que vayan como alineados en las finanzas. Y otra cosa súper importante es que durante, ¿verdad? Las 10 semanas, ¿verdad? Del curso de Compas, las sesiones, desde un principio la gente empieza a poner cosas en oración, ¿verdad? Cada sesión ponemos una petición de oración y también desde el mismo curso vemos no solo en nosotros, sino cómo Dios actúa a través de Compas, ¿verdad? En las demás personas. Entonces eso es refrescante para nosotros porque vemos vivo a Dios y el testimonio de otras personas, ¿verdad? Y de una vez nos enriquecemos a partir de eso, lo cual también a nosotros nos favorece muchísimo para seguir, ¿verdad? Siendo fieles a Dios y teniendo esa fe y esa certeza de que Dios trabaja a través de Compas y de cada uno de nosotros. ¿Cuáles consejos le podrían dar ustedes a otras parejas que quisieran restaurar su vida financiera? Primero que nada, pedirle a Dios mucha humildad para reconocer que tengamos problema o no, se puede estar mejor.
que nunca terminamos de aprender y que hay que entregar su vida por completo a Él para que Él haga su obra perfecta. Entonces, una vez que nosotros reconozcamos y seamos humildes, Dios va a empezar, ¿verdad?, a trabajar los demás aspectos de nuestra vida. Entonces, yo pondría principalmente ese aspecto en oración. En mi caso, pues, olvidarse del ego. Cuando estamos casados, somos uno solo, hay que dejar el ego a un lado y hay que fomentar el amor. Yo les diría, dejemos ese ego, dejemos esas grandezas o esas superioridades que a veces tenemos uno sobre el otro, ¿verdad? Y seamos muy humildes de reconocer que Dios es el que es el dueño de todo y que Él quiere manejar nuestras finanzas. Y cuando ya tengamos la actitud correcta, entonces ahí sí, llevemos compas y entonces pongámonos a disposición de Dios y que sea la sabiduría, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo el que nos vaya ayudando a tomar esas decisiones para nuestra vida financiera familiar. Gracias. Gracias por esas palabras tan hermosas. Gracias por abrir su corazón de esa forma tan eficaz. Verdaderamente son formadores. Nos han dado muestra de ello en la forma en cómo expresan lo que han vivido a través del curso. No se han reservado nada y Dios les va a bendecir abundantemente por ello. Gracias por su generosidad, su disponibilidad y que el Señor siga bendiciendo su hogar, sus hijas y sus trabajos. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, muchas gracias por participar con nosotros y será un placer tenerlo nuevamente cuando quieran. Muchas gracias. Ojalá pronto puedan volver a servir. Recuerden que ahora tenemos la nueva metodología de la virtualidad, que pueden estar con sus hijos y también pueden servir al Señor a través de estas plataformas. Recuerden también que si vienen a República Dominicana, aquí tienen una humilde casa. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga y chao, chao. Amén. Hasta luego. Chao. Pura vida.